Soy Francia Barragán, coordinadora del Centro de Empresas Familiares. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero hacerles la recomendación de tomar nota de sus dudas para que puedan compartirlas en nuestra sección de preguntas. Recuerden escribirlas en el icono de globos de diálogo, por favor. Le doy la bienvenida al doctor José Ángel Vázquez, director del Centro de Empresas Familiares. Buenos días. El día de hoy contamos con la presencia de Guillermo Salazar, quien es uno de los expertos más importantes en empresas familiares de habla hispana. Lleva más de 20 años asesorando familias, creando estructuras de gobierno y diseñando con éxito estrategias de sucesión en Hispanoamérica y los Estados Unidos. Es autor de varios libros, entre ellos el más reciente, Triunfa con tu empresa familiar, que ha sido bestseller en Amazon. Guillermo es fundador y director de Saudi Family Business Consulting. Es también formador de profesionales de la consultoría de empresa familiar, autor del libro Empresas Familiares, herramientas para la gestión del amor y el dinero. Y además es coautor de otros manuales. En 2015 recibió el International Achievement Award del Family Firm Institute con sede en Boston. Él expondrá el tema Perspectivas 2021 para las empresas familiares. Adelante, Guillermo. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor Vázquez, por la introducción y gracias de nuevo al Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey por esta invitación para compartir con ustedes temas de actualidad y de preocupación por parte de las empresas familiares. Lo que quisiera presentarles hoy es una serie de reflexiones en base a lo que han sido los acontecimientos que han estado rodeando el mundo de la empresa familiar, a nuestras empresas familiares en nuestra región, muy específicamente en la región mexicana, en la cual hemos podido entender que hay una serie de dinámicas que están condicionando y cambiando la forma en que estamos entendiendo el sistema completo de la empresa familiar. Así que voy a compartir la pantalla y a hacer una ponencia basada en estas ideas que me gustaría comenzar a mostrarles y que básicamente se centran en la idea de entender a lo largo de todos estos meses cómo ha estado impactando este manejo de incertidumbre para poder entender estas perspectivas que se nos están abriendo durante los próximos meses en este año. Este año es un año importante, tan pivotante dentro de la trayectoria de las empresas familiares como lo fue el 2020. El 2021 se presenta como una de las situaciones en las cuales podemos realmente tener una dirección en un sentido u otro, dependiendo de las decisiones que nosotros podamos tomar desde nuestras empresas familiares. Y es por eso que este manejo de la incertidumbre lo vamos a enfocar desde una primera perspectiva de entender cuáles son los factores que están influyendo en nuestro sistema de empresa familiar. Vamos a analizar en detalle cada uno de los externos e internos que tenemos dentro de nuestras estructuras. Luego vamos a hablar acerca de cuál es la actitud que deberíamos tomar o cuál es la actitud que habitualmente nuestras empresas familiares asumen ante situaciones como las que estamos viviendo. Y finalmente encontraremos dentro de nuestra caja de herramientas aquellas que nos puedan servir para adoptar soluciones que vayan en un sentido u otro. Este será básicamente el discurso que vamos a estar dando hoy y al final pues estaremos haciendo una ronda de preguntas y respuestas en la cual me estará apoyando Francia para poder distribuir las inquietudes que tengan ustedes. Así que comenzamos entonces con los factores externos. Vamos a analizar cuáles son los elementos que de alguna manera no podemos controlar desde nuestras empresas familiares y que tenemos que asumir como parte del escenario en el cual nos vamos a estar moviendo a lo largo de los próximos meses de este año. Básicamente los elementos con los que estamos lidiando son elementos económicos, son elementos que están condicionando el performance de nuestras empresas familiares
y que nos están dando un molde para podernos mover a lo largo de estos meses en aspectos de la economía. Uno de los factores que ha estado influyendo a lo largo de los últimos meses y que va a seguir influyendo es el tipo de industria en el cual nos estamos moviendo. Han pasado unos meses en los cuales ha habido un impacto directo en empresas que de alguna manera han sacado partido positivo a la situación. Entre ellas se encuentran las empresas bases, aquellas que tienen que ver con materias primas, con ingeniería, minería, con energía. Son empresas que se han podido mantener, incluso han podido ver algún tipo de ganancias superiores a meses anteriores a la pandemia. Otras empresas que también han visto sus ingresos favorecidos son las que están vinculadas al sector electrónico. Todo lo que tenga que ver con desarrollo de hardware y software ha tenido un incremento en las ventas en la gran mayoría de las empresas. Alimentos también se ha visto favorecido. Son empresas que tanto en la producción como en la distribución han tenido un beneficio dentro de este encierro, porque a pesar de todo, la situación de distribución de alimentos ha gozado de una preferencia en la parte del transporte y la producción no se ha detenido. Y el transporte también, a su vez, de todos estos productos, los productos de necesidades básicas, incluso los productos del comercio, han hecho que todo lo que vincula la relación producción-consumidor se haya visto incrementado también en estos meses de pandemia. No así el transporte de personas. El transporte de personas aéreo, marítimo y terrestre ha sido uno de los más afectados dentro de esta distribución de industrias. Quienes además han visto también afectado su producción, pues básicamente todo lo que es hostelería, todo lo que es sobre todo hoteles de negocios, han visto un decrecimiento de entre el 50 y el 80% de sus ocupaciones durante los últimos meses. Turismo es obviamente una de las empresas que ha sufrido más. Sí es cierto que estamos esperando un repunte del turismo a partir de los próximos meses, pero estos últimos 12 han sufrido realmente un impacto severo. Todo lo que tenga que ver con retail en físico, esas tiendas que por lo general veníamos estando habituados hasta las primeras 2 décadas de este siglo, todo esto ha sido impactado a nivel mundial. ¿Cómo entendemos la tienda física de ahora en adelante? Pues va a ser un reto de cómo transferir la experiencia de la compra física y poder competir con las ventajas que nos está entregando el retail a control remoto. Y finalmente, las otras empresas que se han visto vinculadas con un decrecimiento en la facturación han sido las empresas de servicio. Todo tipo de servicio, por lo general, ha sufrido un impacto directamente en su facturación. Todos servicios profesionales, servicios tanto de industria como de hogar, son los que quizás se han visto también más impactados. ¿Qué otros elementos no podemos controlar? Los elementos tecnológicos. Están habiendo cambios importantes a nivel mundial en cuanto a recursos energéticos. Estamos empezando a migrar a partir del inicio de esta década a nuevos modelos que van a empezar a desplazar a energías y recursos tradicionales, como por ejemplo el petróleo, siendo sustituido por muchos de los nuevos hallazgos tecnológicos y aplicaciones para todo lo que es el medio electrónico y eléctrico. Todo lo que ha podido ser manejado a control remoto seguirá siendo así, y muchos otros servicios y tecnologías están apuntando a que la manera en que interactuamos con nuestros productos va a seguir siendo a través de plataformas remotas. Y un dato importante es que todo el tema de seguridad de datos y seguridad en Internet está siendo cuidadosamente vigilado, y el incremento de ataques cibernéticos a los datos con los que nosotros trabajamos en nuestras empresas se va a producir en los próximos años. Si no lo han detectado en sus empresas, pues ya se irán dando cuenta que el crimen cibernético será algo que se irá también incrementando en los próximos años. ¿Qué otros factores tampoco podemos controlar y que están alrededor de todos estos escenarios en los que nos movemos? Pues factores políticos. Hay un impacto directo
en los indicadores de desempleo, deuda e inversión en los países, en todos los países, independientemente de países del primero, segundo, tercer o cuarto mundo. Toda esta situación de pandemia ha generado una deuda. Los países están asumiendo muchos de los costos del mantenimiento de las estructuras, del mantenimiento de las nóminas en algunos casos y el mantenimiento de toda la burocracia, incrementando deuda. Toda esta producción que no se ha podido vender, toda esta inversión en vacunas, todo lo que ha podido asumir un gobierno a lo largo de la pandemia, eso se transforma en deuda. Alguien tiene que pagar esto y seguramente seremos nosotros mismos. En la próxima década estaremos viendo un decrecimiento en las inversiones a nivel de salud, educación, y todo lo que tenga que ver con inversión social. No así la inversión en defensa. Es muy probable que eso se mantenga igual, pero definitivamente el impacto que ha tenido en la economía, y esto se traslada a largo plazo durante los próximos 10 años, lo vamos a estar sufriendo todavía por las inversiones que se han estado haciendo. Obviamente, el desempleo vinculado a todas aquellas industrias que han estado afectadas, pues han tenido también que recolocarse y el seguro social, que ha estado también subsidiando parte de este desempleo, va a tener que también recurrir a deuda para poder seguir adelante. Nuevos gobiernos que se empiezan a presentar a lo largo de este año, quizás el más interesante es el caso de los Estados Unidos, un cambio en la política que ya se empieza a sentir en cuanto a enfoque social y a políticas exteriores. Otros nuevos gobiernos se empiezan a implantar en la región. Ya veremos cómo empieza a surgir una nueva fachada política en los próximos años. Y las brechas de clases quizás es el impacto más importante que ha tenido en la economía, este factor que no podemos controlar, porque al haber industrias que se están favoreciendo y empresas y familias que le están sacando mucho partido a la situación, hay riqueza que se está creando en contraste de otra riqueza que se está perdiendo. La brecha social, la diferencia de clases se está incrementando. La clase media ha sido, obviamente, como siempre, la más afectada y es muy probable que veamos en el futuro inmediato acciones sociales lideradas por gobiernos para poder empezar a revertir de alguna manera este incremento en la diferencia social. ¿Cómo se ve eso reflejado? Por ejemplo, en el comercio ha habido una contracción de la economía personal. Ahora la gente ahorra más y gasta menos en cosas superfluas. Esto ha tenido un impacto, obviamente, en las transacciones habituales con las que nosotros estábamos consumiendo. El comportamiento del consumidor ha cambiado definitivamente para un nuevo escenario en los próximos años. Y veremos, nuestras empresas familiares verán un crecimiento de competidores online en los próximos años. Se dice que los próximos 3 años es posible que la competencia se incremente 3 veces. Si tenemos presencia online, es posible que empecemos a ver nuevos actores o reforzar viejos actores que ahora están tomando con más fuerza la presencia en el comercio online. Otros factores que también están ocurriendo, pues obviamente el tema del COVID, las tasas de contagio, curiosamente, si no se lo han preguntado, nadie ya anda viendo día a día el número de contagios porque los contagios están bajando a nivel mundial. Afortunadamente, sigue siendo mayor el número de gente que no se ha contagiado que la que sí se ha contagiado, por lo tanto, no deberíamos bajar la guardia, pero lo que sí es cierto es que la tendencia mundial es hacia bajar el número, la tasa de contagio. Tenemos obviamente el tema de las vacunas. Aquí en los Estados Unidos ya se aprobó la semana pasada la tercera vacuna de una sola dosis. Se está trabajando a millón con este tema de la vacuna. La población está dando una respuesta positiva a la oferta de los gobiernos que la están implementando. No así los países latinoamericanos. Entiendo que México también está a una velocidad bastante rezagada con los Estados Unidos, a pesar de que estamos bastante cerca. La actitud de tanto gobierno como industria privada pues va a la saga
de lo que se está haciendo en los Estados Unidos, pero a la final todas estas prácticas van a ir generando una política que se irá replicando en los demás países. ¿Cuándo tendremos a la población totalmente vacunada? Es difícil saberlo. Se dice que aquí en los Estados Unidos es posible que para el otoño ya tengamos una situación en la cual la población rebaño haya saturado por completo la etapa de contagio y hay una relativa vuelta a la normalidad en las actividades en los próximos 6 meses. Se dice que en Europa es posible que también, y en Latinoamérica estamos hablando que para finales del 2022 quizás tengamos unas condiciones similares a estos escenarios del primer mundo. Sigue siendo esta quizás la condicionante más importante de estos factores. Otros dos factores que han influido mucho en la salud es que ahora ha llegado para quedarse la atención remota de la medicina. Es un elemento con lo que antes no contábamos y que ahora lo tenemos a disposición, con las consecuencias que eso tiene para bien y para mal. El hecho de que ahora podamos atender a una mayor cantidad de población a través de un sistema remoto de salud nos está dando también una capacidad de atención que antes no teníamos. Y quizás una de las consecuencias más importantes que hemos tenido, sobre todo a nivel psicológico, ha sido la manera en que socialmente nos estamos empezando a comportar a nivel relacional. El aislamiento prolongado ha generado, obviamente, pues un tipo de comportamiento con el que no estábamos habituados hasta hace un año y que ha traído como consecuencia nuevas conductas, nuevos tratos, nuevas interrelaciones, y eso es parte también de la salud relacional con la que estamos trabajando. Finalmente, y quizás para esta exposición uno de los datos más interesantes es el impacto social que ha tenido a nivel de la, por ejemplo, relocalización geográfica. Toda esta situación ha permitido que el concepto de presencia física sea mucho más relativa de lo que era antes. La vivienda, el trabajo, el transporte, todo esto de alguna forma se ha replanteado dentro de la dinámica económica, y sin ningún problema ahora las situaciones de empleo pues se están manejando de una forma totalmente diferente. La manera de socializar también se ha convertido en otra nueva práctica que anteriormente ni nos hubiésemos imaginado. La nueva sociedad que tenemos ahora tiene otras costumbres y tiene otras maneras de interactuar entre sus semejantes. Y como decía, precisamente este factor de relocalización ha permitido que hoy en día el concepto de trabajo a la distancia sea un hecho, algo que llegó para quedarse y que, entre otras cosas, nos permite contratar al mejor sin tener necesariamente que esa persona vivir en el mismo país donde está la empresa contratadora. Todo lo que es supervisión, todo lo que es medición de datos del comportamiento del empleado pasa a un plano virtual, a un plano remoto, y esto está generando pues obviamente un impacto muy positivo dentro de lo que es el rendimiento de las empresas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de productividad. Obviamente, aquellas que han tenido la capacidad de adaptarse a estas nuevas matrices de trabajo, pues nos está permitiendo que los empleados estén, en la mayoría de los casos, sacándole muchísimo más provecho a su rendimiento y a las horas de trabajo a las que se emplean. Otro de los factores sociales que obviamente ha impactado también es el modelo de educación. La educación a distancia también ha llegado para convivir con nosotros de manera permanente, aunque no exclusiva. Es muy probable que en los próximos años escolares veamos una presencia mayor de la educación remota, pero la educación presencial no se elimina por completo. Le va a empezar a dar espacios a la educación remota. La inmediatez, el prestigio, la transparencia y la personalización son valores empresariales que se están afianzando ahora con toda la estructura de comunicación que tenemos en forma digital. Internet nos ha permitido llegar a muchísima más gente, conocer mejor las caras de las personas que están ofreciendo todos los productos y servicios que consumimos. Por lo tanto, el prestigio, la credibilidad y las garantías que ofrecen las diferentes marcas y personas que influyen en las decisiones han sido claves para poder
mover economías. Esto es algo que no lo habíamos tenido hasta ahora, que hemos tenido esta situación de confinamiento e interacción a través de la red. Y finalmente, una cosa que es muy cierta, que vendrá, porque como todo ciclo y como parte de lo que ha sido la experiencia social, vendrá el entusiasmo post-pandemia. Es algo en lo que ya se está hablando, el momento en el cual, tal como ocurrió hace un siglo, luego de la Primera Guerra Mundial, como los años locos, que fueron, como terminamos llamando a la segunda década del siglo XX, realmente se convirtió en el momento en el que hubo una explosión, llegó realmente a la modernidad, llegó el avance tecnológico y el cambio por completo del perfil y del modo en que socialmente se entendía la sociedad. Esto es algo que también irá a pasar y que tendremos que empezar a visualizar dentro de, espero, muy poco. ¿Qué otros factores también son situaciones que nosotros tenemos que entender para analizar lo que está ocurriendo? Factores internos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues obviamente que existen dentro de las empresas familiares factores que sí podemos controlar, a diferencia de los que hemos hablado anteriormente, en los cuales las ventajas que tenemos como empresa familiar las podemos utilizar a favor de lo que será esta adaptación a una nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Todo lo que tenga que ver con las relaciones de afecto que funcionan dentro de una empresa, el reconocimiento de la autoridad dentro de los esquemas de jerarquía de una empresa familiar, el compromiso de los miembros de familia al proyecto empresarial, el orgullo que tenemos los miembros de familias empresarias de pertenecer y de estar vinculados a una identidad o a una marca, la libertad que nos entrega el poder disponer de nuestro tiempo y de nuestros horarios para ajustar el tiempo que dedicamos a familia y empresa, sobre todo cuando estamos vinculados con la familia propietaria, es otra de las ventajas que podemos tomar en consideración. La comprensión de los miembros de la familia, el hecho de que sabemos cómo se comporta cada quien, pues eso nos da un conocimiento de los miembros de la familia, gente a la que conocemos desde niños y que nos da una ventaja competitiva al momento de hacer alianzas y estrategias dentro de los miembros líderes de las empresas. La flexibilidad en la toma de decisiones, en el dinero, en la manera en que nosotros entendemos los recursos, esa forma que nos permite ir siempre más allá de una burocracia y poder ir saltando barreras de organización. La formación, el compromiso de la familia de educar a las siguientes generaciones y poner un empeño importante en que sean dueños responsables de lo que van a estar recibiendo en una siguiente generación. Y obviamente pues el carácter confidencial vinculado a el tamaño de nuestras empresas familiares, que por lo general tratamos de que sea lo más discreto posible y no nos obligue la ley a estar exponiendo información y nos da también esa ventaja competitiva. Pero atención, que factores que podrían ser desventajas dentro de lo que es entender lo que depende de nosotros como elementos internos de los condicionantes de los próximos años, tienen que ver con el sentido de organización, de cómo nosotros estructuramos la toma de decisiones, con el eterno factor de delegación en el crecimiento de las empresas familiares, el mejorar la comunicación y hacerla más eficiente, el poder hacer planificaciones de una forma seria y ordenada para prever la utilización de recursos y oportunidades en el futuro. La capacitación específica del personal también sigue siendo un reto. El manejo de los conflictos, obviamente, empresas familiares en funcionamiento y en crecimiento siempre van a tener que estar lidiando con los conflictos propios de los cambios. La mezcla de temas con los que siempre tenemos que estar trabajando en lo que es separar lo de la familia en la familia y lo de la empresa en la empresa, pero que por naturaleza tendemos a unir en una sola y hay que aprender a separar y coordinar ambos escenarios. Obviamente, quizás uno de los retos más importantes que tenemos en todo esto es que en el crecimiento hay siempre la posibilidad de estar incluyendo nuevos miembros de familia y las políticas de empleo quizás sean las más importantes al momento de poder establecer normas de funcionamiento. Todo esto, obviamente, si realmente tenemos intenciones de darle continuidad a este proyecto empresarial, pues una de las situaciones que tenemos que estar siempre manejando es el plan de sucesión. Es el gran tema de las empresas familiares y que por lo general no solemos atender
a priori dentro de las premisas de una empresa familiar. Como segundo, tenemos la actitud. ¿A qué nos referimos con esto? A la manera en que nosotros nos aproximamos a estos factores. Ya hemos visto que hay factores externos que no podemos controlar y que incrementan en muchos casos la incertidumbre de los próximos meses, los próximos años, en estos escenarios en los que nos desempeñamos. Y hay básicamente tres maneras de entender o de aproximarse en tres actitudes diferentes ante estas situaciones. Como empresas familiares, ante situaciones que se nos vienen y que son novedosas porque no las preveemos, porque no las entendemos o porque de alguna manera estábamos confiando en que las cosas no cambiarían, pero sí cambiarían en el fondo, está una primera actitud que es la de miedo, que es natural, es una forma natural de reacción, pero que no todo el mundo la asume. Hay gente que lo asume como algo normal. Ante una situación de cambio, de novedad, pues el miedo es lo primero que aflora. Otras personas, otros sistemas, otras empresas familiares, pues adoptan una situación de duda ante el cambio. Si realmente apuntarse el cambio o quedarse donde están. Y es una situación en la cual pueden pasar mucho tiempo antes de tomar realmente una decisión. Pero hay un grupo de personas y grupos de empresas familiares que pueden ver esta situación de futuro como una gran oportunidad. Y es el momento en el cual las personas que terminan entendiendo los nuevos cambios crean los nuevos paradigmas de realidad. Para explicar el concepto de paradigma, me gustaría tomar el ejemplo de lo que ha sido la evolución del voto femenino. Esta foto que vemos aquí es una foto del día en que se realizaron las primeras elecciones en la República Mexicana, en la cual las mujeres tenían el derecho de votar. Eso fue hace casi 67 años, que parece mentira, pero fue hace poco, hace relativamente poco. Las mujeres en México antes no podían votar. Y realmente las sufragistas, las líderes que estuvieron abogando por este derecho de las mujeres, se convirtieron en unas personas que al final el tiempo les dio la razón. Pero ¿cómo funciona esto del paradigma? Cada vez que tenemos un viejo paradigma y nos vamos a mover a una nueva realidad en la cual el cambio nos entrega un nuevo paradigma, vamos a ver que la población se comporta dándole la razón a algunos y a otros no. Esas mujeres, esas sufragistas que empezaron a decirle a la sociedad, tenemos derecho al voto y esto no es una exclusividad de los hombres, al principio del mensaje eran vistas como raras. Las personas que traen un cambio y que proponen una adaptación a la nueva realidad siempre va a ser vista como rara. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, pues se iban juntando con ellos más personas y a ese grupo que ya tomaba cierta relevancia dentro de la sociedad, le empezaron a llamar los revolucionarios. Era gente que estaba realmente cambiando y que estaba haciendo mucho ruido. Pero hubo un punto en que la posición de los que apoyaban y los que no apoyaban el cambio generaron una contrafuerza de magnitudes similares y crearon realmente un conflicto en el cual el nuevo paradigma se quería imponer al viejo paradigma. Luego, las personas que conservaban todavía la manera de entender la realidad antes del nuevo paradigma empezaron a ser señalados como retrógrados, aquellos que todavía se aferraban a esa antigua realidad. Y finalmente terminaron siendo los raros de la sociedad. La sociedad terminó adoptando un nuevo paradigma, una nueva forma de entender la realidad en la que ellos se desplazan, y quienes no terminaron entendiendo esto, pues se convirtieron en los raros de la sociedad. Y de esa manera se fue adoptando un nuevo paradigma. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos tres actitudes, los tres escenarios en los cuales nosotros como empresa familiar podemos asumir ante estos factores que podemos controlar y los que no podemos controlar, ante una situación de incertidumbre. Podemos ser testigos, vivir con el miedo, tener una resistencia al cambio o adoptarlo muy tarde, criticar el cambio, porque quien es testigo y quien no está de acuerdo con lo que está ocurriendo va a tender siempre a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Y por lo general las personas que asumen esa actitud de testigo son
personas que actúan en el corto plazo y tienen una visión en el pasado. Hay gente y hay familias empresarias que terminan adoptando por miedo este tipo de actitudes y obviamente el cambio lo asumen muy tarde o no lo terminan asumiendo. Pues hay situaciones de estas las que hemos sido testigos en algunos casos. Luego están los adaptados, que son aquellos que viven con la duda. Por lo general adoptan una tendencia, ya cuando ven que se aseguran de que el éxito del cambio está produciendo beneficios, pues dicen, bueno, venga, me apunto, pero ya vas llegando en segundo lugar. Son personas que actúan en el mediano plazo y sí, efectivamente tienen una visión en el largo plazo porque están buscando un beneficio a posteriori, pero el tiempo de toma de decisiones siempre termina pasándole la factura del segundo lugar. Y finalmente están los protagonistas, personas, empresas familiares protagonistas que son las que realmente terminan apuntándose a la primera porque entienden lo que está ocurriendo y cuáles son los factores que ellos pueden controlar que generan ese cambio, y ellos son los creadores del cambio, son los transgresores, son los creativos, los innovadores, las familias que van adelante, la vanguardia, y van liderando el nuevo paradigma, y son personas que siempre, y familias empresarias que actúan en el corto plazo, pero la visión suele ser a mediano plazo. Saben que el cambio constante les va a estar exigiendo un replanteamiento de estrategias a lo largo de tácticas que les van llevando a un mediano plazo. Así que estas son decisiones que podemos tomar o asumir en una actitud que nos va a permitir adaptarnos a los nuevos paradigmas de los cambios que estamos viendo que están ocurriendo. ¿Y cómo podemos utilizar las herramientas de las que disponemos como empresas familiares para, una vez asumida esa actitud y entendida los factores que influyen en estos cambios, podemos utilizar, pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es entender el importante papel que tiene la nueva tecnología en la manera de interactuar, tanto socialmente como económicamente, desde un punto de vista de vanguardia de empresa familiar. Lo que le venimos diciendo a las familias con las que estamos trabajando desde el año pasado, hay que empezar a asumir una mentalidad digital. Eso significa que todo lo que pueda ser digitalizable se tiene que hacer. Hay que hacer una inversión importante. Y estamos hablando que en general más o menos un 10% de los beneficios se tienen que estar destinando hoy en día a inversiones digitales de transformación de la empresa, en los aspectos en los que ustedes saben que tienen que hacer. Obviamente esto nos está dando una gran ventaja de que el mercado es ahora más que nunca global. La capacidad que tenemos de poder entregar productos y servicios se ha convertido en una vitrina a nivel mundial en la cual podemos llegar a donde antes no podíamos haber llegado, y todo esto gracias a las nuevas tecnologías. Y lo que obviamente pues esto entrega dentro de los paradigmas que estamos viviendo es que la gran cantidad de servicios que se pueden subcontratar en estos tiempos de nuevas tecnologías es realmente impresionante. Prácticamente todo lo puedes subcontratar, a excepción de el I+D, la inversión en nuevos recursos para la empresa, y todo lo que sea marketing. Por lo general, eso son situaciones que tiene que asumir una familia empresaria dueña de una producción. Pero todo lo demás, administración, transporte, distribución, contabilidad, auditoría, todo eso, las nuevas tecnologías están entregando plataformas a diferentes precios para poder soportar estos cambios a los que nos estamos enfrentando. Otro de los retos también y de las herramientas con las que podemos contar son herramientas de comunicación. Tenemos que esforzarnos como familia empresaria en conocer nuestras preferencias de comunicación, cómo nosotros podemos mejorar la calidad de la relación a través de un verdadero empeño por querer saber cómo nuestra familia, los miembros cercanos dentro del trabajo, prefieren que se comuniquen con ellos. Y estos son valores pragmáticos que los podemos aplicar dentro de una empresa familiar y que incrementan la productividad y las relaciones dentro de la empresa. Y un elemento que estamos viendo también en los últimos meses ha sido lo que llamamos el Zoom burnout. Estamos realmente
sufriendo un agotamiento de tanta reunión, tanta pantalla, tanta necesidad que tiene la interacción de tener que mirar fijamente a la otra persona cuando antes no teníamos esa necesidad, porque las relaciones presenciales pues tienen una dinámica mucho más rica en cuanto a cómo interactúas con los puntos de vista, intervenciones, gestos, lenguaje no verbal, que esto nos está exigiendo un esfuerzo muy diferente al que habitualmente teníamos y realmente nos está quemando dentro de la relación. Por lo tanto, tenemos que aprender a dosificar y a sacar gran ventaja de esta tecnología, pero también entender que tiene un límite de interacción en lo cual a partir de cierto momento o de cierta hora ya deja de ser productiva para el trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, el último recurso con el que podemos contar como empresa familiar siempre está enfocado en la manera en que nosotros estructuramos nuestro flujo de jerarquía dentro de la empresa. La gobernanza se basa en estructuras de gobierno, consejo de administración, consejo de familia, asamblea de accionistas, todo lo que nos permita poner orden dentro de el flujo de poderes y de autoridad, cómo organizar eso a través de una estructura, nos va a permitir siempre seguir adelante dentro de un orden que podemos controlar. Todas las empresas familiares, absolutamente todas las empresas familiares que han tenido la posibilidad de salir adelante a lo largo de una crisis y convivir en un nuevo paradigma, todas confiesan que han tenido una inversión importante en estructuras de gobierno. E inversión importante me refiero a un esfuerzo importante que han tenido que hacer para poner orden dentro de un caos que está generando la comprensión de un nuevo paradigma y los cambios a nivel económico y social en los cuales tienes que liderar una administración que necesita una estructura definitivamente de gobernanza. Esto a su vez necesita sus reglas, porque toda estructura tiene que imponer normas para su funcionamiento, y finalmente tiene que haber un plan. Si bien es cierto que los plazos se están acortando porque los cambios han sido tan repentinos, tan rápidos y tan poco predecibles, tiene que haber un plan, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un camino en el cual nosotros entendemos cuáles son las desviaciones que no nos están llevando a donde queremos llegar. Así que básicamente son partes de las herramientas con las que contamos. Entonces, resumiendo, las perspectivas que tenemos para este 2021 tienen que ver con entender que hay un nuevo paradigma que se está imponiendo, hay una nueva realidad a la que tenemos que aprender a asumir, y cada quien asumirá una actitud de acuerdo a la naturaleza de su vocación emprendedora. Puede ser con miedo y te conviertes en un testigo, puede ser con duda y te conviertes en un adaptado, o puedes realmente liderar el cambio y asumir con entusiasmo y una oportunidad para realmente ser un líder de los cambios que están ocurriendo. ¿Qué necesitas para ello? Pues necesitas entender cuáles son los factores externos que no puedes controlar y cuáles son los factores internos que sí puedes controlar. Y a partir de ahí, valerte de herramientas que en esta ocasión de la historia estamos viendo que la parte tecnológica pesa bastante al momento de establecer estas estrategias de actitudes, pero no olvidar que tanto la comunicación como la gobernanza son dos elementos claves para entender el funcionamiento de una empresa familiar. Así que por lo pronto, Francia, creo que he cumplido con el timing que habíamos establecido. Creo que podemos establecer ahora la sesión de preguntas y respuestas para atender cualquier comentario. Gracias, Guillermo. El doctor José Ángel nos va a apoyar con las preguntas. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu exposición, Guillermo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo una. Para las empresas que tenían establecidos protocolos antes de la pandemia, ¿recomiendas hacer ajustes o replantearlos con los cambios que se vinieron actualmente? A ver, como toda respuesta mala, empieza con la palabra depende.
Y va a depender realmente de dónde está la necesidad de cambio. Los ajustes que se suelen hacer de forma son ajustes muy rápidos que resuelven una situación puntual y te dicen, mira, lo que estamos viviendo pues requiere que el requisito que habíamos propuesto para entrar, bájalo de 2 años de experiencia a 1 año de experiencia, por ejemplo. Son por lo general cambios cosméticos en el protocolo, porque para cambios de magnitud de las que estamos viviendo, realmente hace falta un replanteamiento del sueño compartido, de entender si siguen vigentes los valores sobre los cuales estaba basando el protocolo familiar y ver si el propósito que nosotros hemos trazado antes de un escenario como el que hemos vivido sigue siendo válido para nosotros. Entonces, la sugerencia es, si teníamos un protocolo familiar antes de la pandemia y estamos enfrentando dificultades, pues esta, que es una herramienta, el protocolo, tendría que plantearse como una nueva adaptación al nuevo paradigma y realmente empezar de la parte más importante, que es realmente a dónde queremos ir, cuál es nuestro sueño compartido, dónde nos vemos nosotros en ese futuro que ha cambiado por completo y cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Y a partir de aquí, pues obviamente las reglas irán ajustándose a esas necesidades. Ok, gracias, Guillermo. Tú hablaste de ventajas y desventajas. ¿Qué hacer en la práctica para reforzar esas ventajas que planteaste dentro de una empresa familiar? Eh, al final de todo, se trata de diálogo, de poder tener realmente los espacios, los foros, las oportunidades y deseos de poder entablar conversaciones basados en el respeto mutuo y en el cual tanto en diferentes posiciones de poder como en diferentes generaciones vinculadas a la propiedad y futura propiedad, pueden establecer sus puntos de vista, sus maneras de entender la relación personal dentro de la empresa familiar y la manera de entender el propósito de la empresa familiar. Y eso se logra solamente a través de conversar, de exponer cuáles son esos anhelos personales, de contrastar los diferentes puntos de vista y de entregar la mejor disposición de poder trabajar un proyecto conjunto. Obviamente estamos partiendo del hecho de que queremos seguir adelante juntos como familia empresaria. Sobre esto entonces es lo que se basa todo. Todo lo que tenga que ver con enfrentar y sacarle provecho a estas ventajas y desventajas parte de espacios de diálogo, siempre. Guillermo, ¿qué recomiendas para romper la brecha digital entre el fundador y los hijos? ¿Cómo conectarlos en este tipo de conversaciones de temas digitales? ¿Eso debería incluirse en un protocolo? No debería incluirse en un protocolo. Lo que tiene que incluirse en un protocolo es el espacio para poder hablar de estas cosas. Porque la mejor manera, tal como lo acabo de explicar, la mejor manera para dialogar y tratar de encontrar una conversación civilizada donde yo pueda convencer al otro de manera adulta, porque estamos hablando de contrastes generacionales y esto lo podemos hacer cuando la generación que viene adelante ya tiene cierta adultez. Y para eso la generación actual en el liderazgo necesita reconocer la adultez del otro. Entonces, esto se hace a través de estos diálogos en los cuales vamos a tratar de consensuar, y el concepto de consensuar es tratar de convertir al otro de manera civilizada con una idea que yo le estoy trayendo diferente. Y esto lo haces cuando tú asumes que el otro es igual que tú. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir un protocolo? Tiene que incluir un consejo de familia donde estos temas se planteen y la capacidad de escucha, tanto de una generación como la otra, es la que le va a dar riqueza realmente al planteamiento. Si el tema es temas digitales, pues es un tema que tenemos que traer al consejo de familia. ¿Y cuáles son
Las necesidades, pues yo digo que son esta. ¿Qué dice la otra persona? Pues esto me parece, esto no me parece, y ahí tenemos que ir generando un debate que nos tiene que llevar a una solución que tiene que estar alineada con ese sueño compartido que estamos hablando. Parece muy complejo, pero en el fondo es bastante sencillo. Una vez que tú tienes las piezas de estas herramientas que estamos hablando en su sitio, cada nuevo reto que se le presenta a la familia empresaria puede ser canalizado a través de estos diálogos. Gracias, Guillermo. ¿Cuál es tu opinión respecto a que las empresas familiares y pymes deben de contar con un consejero empresarial? Un consejero empresarial, pues me parece fantástico, me parece excelente, pero empresa familiar pequeña, para poder sacarle partido a un consejero empresarial, tiene que estar preparada. Tiene que haber una capacidad de entender el lenguaje del consejero empresarial, porque me imagino que estamos trayendo un consejero empresarial de cierto valor porque aporta a la empresa familiar. Y es una persona que para poder realmente entregar ese valor necesita que la empresa familiar o que la pyme esté en condiciones de entender lo que le está diciendo. Entonces, si queremos tener consejeros, tenemos que prepararnos para recibir ese consejo, de forma que lo que esta persona está entregando se pueda recibir sacándole el máximo provecho. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, que este consejero viene a darnos algún tipo de orientación financiera, pues lo mínimo que yo tengo que hacer es entender un poquito de finanzas. Al menos saber leer un estado de ganancias y pérdidas o entender un balance para que cuando esta persona venga a asesorarme, yo entienda lo que me están queriendo decir. A eso nos referimos con prepararnos. Pero consejero empresarial, totalmente recomendado. Una siguiente pregunta, Guillermo. De los 3 escenarios que mencionas, testigos, adaptados y protagonistas, supongo que todas pueden coexistir en un momento dado en las empresas familiares entre sus miembros. De ser así, ¿cómo resolver el conflicto para tomar decisiones? Qué buena pregunta. Sí, de hecho ocurre, conviven, las tres actitudes conviven, pero va a depender del liderazgo. Y ya te digo, o sea, por experiencia, si el liderazgo no asume la posición de protagonista, o al menos la de adaptado, apuradito, más o menos, eh, el conflicto se va a generar de una manera que pueda atentar contra la vigencia de la empresa. Porque si estamos hablando de viajar a un nuevo paradigma, si al final de esta historia nos damos cuenta que realmente el cambio va a llegar y que no hay forma de evitarlo, porque no lo puedes controlar, y la actitud que estás asumiendo no es la que va en línea con lo que está necesitando el sistema de empresa familiar, pues si el liderazgo no es el que está asumiendo el carácter de protagonista, eventualmente vas a tener un conflicto dentro de la empresa, porque si te quedas en el de testigo o de un adaptado tardío, la convivencia con la otra mentalidad de protagonista te va a empezar a empujar, te va a empezar a retar, te va a cuestionar y va a generar una revolución y va a crear ese conflicto de fuerzas que lo estuvimos viendo en la adaptación del nuevo paradigma. Y eso tiene un tiempo límite, tampoco esos conflictos duran mucho. Si al final no se logra lo que se busca, hay una ruptura. Entonces, sí, conviven, pero el liderazgo es determinante para saber si esto al final va a funcionar o no. Una pregunta, Guillermo. Tengo una empresa familiar de comercialización. ¿Qué consideras o qué perspectivas hay para este tipo de empresas, Guillermo? Comercialización, pues bueno, lo estuvimos viendo, ¿no? De los factores que están influyendo en lo que es retail, en lo que es distribución de productos. Hay que hacer una inversión importante en tecnología. Hay que tener mentalidad digital, sobre todo el retail, que ya no es solamente que pongo una página web y ahí vendo mis productos. No, es que necesitas un CRM, necesitas manejar el catálogo de tus clientes, necesitas ofrecer
incentivos, necesitas encontrar distribuidores. O sea, todo lo que es inversión tecnológica, ya lo venía diciendo, es una inversión importante desde el año pasado y este año, porque el comercio se está moviendo en ese sentido y el comercio está dependiendo, obviamente, del que el consumidor pueda encontrarte lo más rápido posible. Así que si tienes una empresa dedicada a esto, la mayor inversión que puedes hacer es en tecnología y en mentalidad digital. Ok, Guillermo. Una pregunta, Guillermo. ¿Cuáles serían los retos fundamentales o más relevantes que requieren dar prioridad los directivos después de la pandemia para la empresa pyme y mediana? Además de la inversión de mínimo en tecnología y cambio de paradigmas en el sector laboral. El reto fundamental ha sido el mantener el liderazgo, como decíamos, porque dependiendo de la actitud que haya asumido el director o el líder, va a tener gente que lo acompaña o gente que lo va a cuestionar. Entonces, ¿cómo solventas tú o con qué herramientas tú puedes contar para que la actitud que estás asumiendo sea la adecuada? Pues obviamente vas a necesitar buenos canales de comunicación con la estructura y vas a necesitar órganos de gobierno que te permitan apuntalar esa posición del director que tienes. Necesitas un consejo de administración o un equivalente, no necesariamente necesitas uno formal, puedes tener un consejo consultivo, pero un órgano que decide y que transmite las órdenes y que entiende y respeta la jerarquía. Con eso tú aseguras que realmente el reto del directivo se está cumpliendo. Lo que decíamos, ¿no? Nuevas tecnologías, comunicación y estructura, gobernanza, es lo que realmente nos va a ayudar a salir adelante. Gracias, Guillermo. Tú hablaste de que, que se tenía que hacer en las empresas familiares. Una de ellas es subcontratar servicios. ¿Esto ocasionaría una pérdida de empleos a gente que ha estado ahí en las empresas familiares, sobre todo en las pymes? Sí, Bien. sí. Lo hemos visto en varios análisis que están apareciendo y de hecho parece que la evidencia cada vez está apuntando a que sí, efectivamente va a haber una reducción en líneas generales, ¿no? De nuevo, hablamos del tipo de industria, eso lo tenemos que revisar con detalle, pero en aquellas industrias que no se han visto favorecidas en su producción con este nuevo escenario, es evidente que va a haber una reducción de personal y que las funciones que se estaban asumiendo se van a estar contratando remotamente. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando en esas industrias que están tratando de entender el nuevo paradigma que estamos viviendo. Una pregunta, Guillermo, final. En tu experiencia en empresas familiares de tamaño mediano, ¿cuál debería ser la periodicidad de las reuniones del directorio? Tamaños medianos, mira, lo que hemos visto que está funcionando muy bien con las empresas familiares que han asumido realmente el compromiso de un órgano de gobierno, un directorio mínimo funcional, es un periodo de reuniones de cada dos o cada 3 meses. Depende en qué etapa te encuentras de creación. Si lo estás recién creando, el primer año, por ejemplo, cada 2 meses puede funcionar muy bien. Pero una vez que tú estableces ya la velocidad de crucero de este órgano de gobierno, cada 3 o cada 4 meses estaría muy bien. ¿Por qué? Porque si lo haces con mayor frecuencia, vas a caer en la tentación de ser operativo, de empezar a ver temas que tienen que ver con el día a día. Y esa no es la función de un directorio. Un directorio tiene que estar revisando la estrategia y que la dirección a la que nos estamos moviendo es realmente la que nos hemos planteado. Entonces necesitas tener esa gran foto de la realidad y espacios de tiempo en los cuales tú puedes ver indicadores que te estén diciendo, bueno, pues la cosa como que va por aquí o nos estamos desviando, pero esa frecuencia es la que nos está garantizando esa función del directorio. 3, 4 meses una vez que se estabiliza. Muchas gracias, Guillermo, por tus respuestas. Para las otras preguntas que no se pudieron responder en este periodo del webinar, Guillermo lo va a hacer a través del correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estarán recibiendo la grabación del webinar del día de hoy por correo. Los esperamos en nuestro siguiente webinar, que se llama La siguiente generación en la empresa familiar, cómo y en qué preparar a los hijos, con Javier Macías, que nos estará acompañando desde España. Este será el día 25 de marzo. Gracias. Eso va a estar muy bueno. Javier Macías, totalmente recomendado. Les va a gustar mucho. Una última cosa que quería recomendarles. Por lo general, cuando estamos buscando en empresas familiares soluciones, pues hay muchos canales que están disponibles. Yo creo que el trabajo que está haciendo la UDEM es fantástico en cuanto a liderar este tipo de iniciativas, ¿no? Pero busquen recursos, busquen información. Yo les ofrezco a través de nuestra página web, de las publicaciones, ahí hay más información sobre lo que hemos estado hablando. Si quieren buscarme, me pueden encontrar en Instagram, Guillermo Salazar. En la web guillermosalazar.com, en todo lo que tenga mi nombre, pues me van a encontrar y ahí hay más cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando. Así es. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias Francia, gracias doctor.